Voy a hacer un resumen de su vida, que es bastante simple. Dictamen bioquímico, con todo lo que eso significa. El bioquímico de la Universidad de Chile también hizo su doctorado en la Universidad de Chile, en un programa que yo lo hice, pero siglos antes, digamos, siglos después. Él hizo su tesis, él siempre le ha gustado la bioquímica, ¿no? Hizo su tesis con Nicoleta y Ana Pérez. Sí. ¿Ya? De eso bioquímico. Luego hizo su tesis de doctorado con Paul, y Bustamante. Carlos Bustamante. Luego se fue a hacer un postdoc con Carlos Bustamante también, tuvo mucho tiempo, como 2 años nomás. En total, 5 años. 5 años. Ya. Solo parte. Y desde ahí ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Chile, donde es actualmente profesor asistente. No, asociado. ¿Ya? Lleva, le gusta, yo me fijé, le gusta ser miembro de Punta Plata. Siempre estaba a cargo de ser amigo de Punta Plata en la Sociedad de Biología y Química, que siempre ha sido tesorero, ha estado en los comités de fondos, entonces es una buena compañía, de confianza, pero confianza de las cosas. Pero bueno, hace muchas cosas distintas. Una de las cosas que a mí me llama más la atención de él es como ese entusiasmo que tiene nosotros. El entusiasmo para discutir las ideas, el entusiasmo para hablar de esta manera. Y eso es súper, desde mi punto de vista, es súper nuevo porque la mayoría de nosotros hablamos de entusiasmo, hablamos de pasión, pero en realidad ustedes ven a Cristian y él es la pasión por las cosas que hace. Y eso es lo que más me llama la atención de grupo. Tiempo adelante, como dice don Francisco. Muchas gracias, David. Gracias por permitirme presentar hoy día acá en esa conferencia. Siempre es muy grato venir a Banco, me encanta. Y ahora le contaba a David que la venida hasta acá lo veo muy limpio, está mucho más bonito de la última vez que venía. Así que estoy muy contento. Y quería que hablarle algo que es un trabajo que ha sido por varios años, que este año lo terminamos porque ahí van a darse cuenta que tratamos de ver muchas proteínas y muchas proteínas que estaban publicadas, porque nos empezamos a dar cuenta que al utilizar diferentes métodos de medir la energía libre de plegamiento de las proteínas, algunos métodos nos daban cosas diferentes. Entonces era raro, porque la energía libre es un parámetro que debe ser exactamente el mismo. Y este año, gracias a que Camila llegó al laboratorio, pudimos terminar un modelo que ya creemos que tiene un modelo completo. Aún no la ecuación final, hay ciertas ecuaciones finales preliminares, pero un modelo molecular completo de cómo las proteínas se pliegan. Así de cachetón. Pero les quiero mostrar y estamos súper contentos porque al mandar este artículo pasó súper rápido y la gente le gustó, y siendo que es bien contraintuitivo lo que les voy a mostrar al final, como que lo están escuchando, lo están creyendo. Entonces, lo que les voy a hablar es sobre desviaciones sobre los cálculos de energía libre en ópticas pinzas ópticas, y voy a partir hablando de la motivación, de dónde parte esto, que es un trabajo de pinzas ópticas, pero hemos podido extrapolarlo a la circular, a FM, a todo, pero todo parte de los estudios que voy a mostrar hoy día sobre pinzas ópticas. Vamos a hablar de termodinámica del equilibrio. Quiero ponernos todo, va a ser bien básico al principio, pero quiero partir por lo más básico para todos ponernos en el mismo nivel, para llegar a la termodinámica del no equilibrio, que fue lo que nos permitió encontrar esta discrepancia de la energía libre, y terminar con ejemplos experimentales y el modelo que les estoy contando, que creemos que tenemos un modelo de plegamiento que sería interesante porque se aplica a cualquier proceso de plegamiento, no solamente el proteína. Y eso es lo que quiero llegar al final. Entonces, como les decía, esto es un estudio de pinzas ópticas. Las pinzas ópticas son un instrumento que nos permite el atrapamiento de una partícula, en este caso una bolita de poliestireno, puede ser una bolita de vidrio, cualquier cosa que refracte la luz, y nos hacemos un atrapamiento con un láser, y lo que hacemos es poner una proteína con mangas de ADN entre medio,
Y lo que hace este experimento es simplemente aplicar fuerza, porque como vemos mover la luz, la bolita está atrapada en esta luz, y aplicamos fuerza, estiramos la proteína, esto es un gráfico de fuerza versus posición, y en un cierto fuerza la proteína se va a desplegar. Y interesante porque va a haber una fuerza de desplegamiento y una distancia, y después podemos disminuir la fuerza y la proteína se va a plegar. Y podemos repetir esto cuantas veces queramos, plegar, desplegar, plegar, desplegar, desplegar, plegar, y vamos a obtener dos parámetros directos de la proteína, de este experimento. Los observables, como diría Heisenberg, que cumplimos en la cuántica, los dos observables acá es la distancia y la fuerza. La distancia de desplegamiento y la fuerza de desplegamiento. La distancia de desplegamiento y la fuerza de desplegamiento. Y este instrumento se llama las mini-tweezers. Estamos utilizando un experimento diseñado en el laboratorio del profe Carlos Bustamante por Steven Smith, que a final de septiembre pasó como propaganda. Se va a dar el doctorado de Causa en la Universidad de Chile, va a venir a Chile a dar una charla y ahí están todos invitados. Y este nos permite ver el plegamiento y desplegamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Lo genial de tener distancia y fuerza es que podemos tener el trabajo. Y al obtener el trabajo, podemos tener el trabajo de desplegamiento en rojo. Voy a hablar, disculpen porque no hay cámara en esta sala, los que están en Zoom, pero por eso voy a hablar de los colores para que ustedes sepan. En el panel C, en rojo está el trabajo de desplegamiento y en azul está el trabajo de replegamiento. ¿Ok? Y ya se estarán dando cuenta, y en el estudio anterior, que estos experimentos están fuera del equilibrio. Es decir, a la velocidad que hacemos estos experimentos, que es alrededor de 100 nanómetros por segundo, incluso podemos hacerlo menos, 10 nanómetros por segundo, este experimento está fuera del equilibrio porque el desplegamiento, por ejemplo, podemos ver en el panel B, ocurre a una mayor fuerza que el replegamiento. ¿Ok? Entonces, son experimentos que estamos fuera de equilibrio simplemente por la velocidad de lo que estamos haciendo. Si a veces hay proteínas que para llegar al equilibrio podemos estar una semana tirando, entonces muy lento, por lo cual estamos a muchos experimentos fuera de equilibrio, pero lo que uno puede hacer, y lo voy a mostrar, que si uno se queda en un punto fijo, por ejemplo, a esta fuerza, veamos en el panel B, a 30 piconewton, si tú te quedas ahí como ustedes lo conocen como los Planck, pero a fuerza constante, nosotros podemos ver cómo la proteína salta plegado, desplegado, plegado, desplegado. Entonces podemos hacer también el experimento en equilibrio, pero a veces tenemos suerte y proteínas saltan de plegado a plegado en segundo, y tú puedes ver este plegado, desplegado, pero a veces pasa que puede estar 2 horas en desplegarse y 0,1 segundo en plegarse, depende de la fuerza que tiene. ¿Qué significa la pendiente de seguro que esa pendiente de esos planes? Y lo vamos a hablar un poco. La pendiente de eso es la elasticidad de la molécula. En este caso, la gran elasticidad nos está dando estas mangas de ADN. Entonces, por eso una pendiente grande. Generalmente, si uno tomara la proteína por sí sola, sería una menor pendiente. Y voy a volver a eso al final porque es importante para este modelo. Pero es la elasticidad de la molécula que uno está utilizando. Es la pendiente. Entonces, ¿Qué significa que el trabajo de desplegamiento es una distribución mucho más amplia, mayor variabilidad y el desplegamiento tan chiquitito? Antes de este modelo no había una respuesta y con este modelo te voy a mostrar, pero si te adelanto, lo que está pasando es que vas a ver también, no solamente esto que es más ancho y esto más chica, vas a ver que prácticamente todos los replegamientos que uno ve de diferentes proteínas es muy parecido. Pero el desplegamiento puede variar enormemente. Entonces, lo que voy a terminar contándote, te lo adelanto al final, pero me preguntaste, es que hay un intermediario, el camino de vuelta pasa por otro. Entonces salta por el mismo intermediario. Y no solamente te lo voy a demostrar porque esto que tú observaste, que fue una conclusión de lo que estamos viendo, va a estar justamente las conclusiones finales, esto lo vimos por el delta G. Y llegamos gracias al delta G. Pero bueno, entonces, disculpen, voy a partir ultra básico, pero necesito esto porque vamos a ir creciendo en niveles de complejidad. Como ustedes saben, la primera ley de la termodinámica es que la energía es conservada, y esto es increíble porque estaba la ley de Newton, un montón de leyes que se han ido derrumbando a través de los tiempos.
esta es prácticamente la única ley que no se ha terminado de derrumbar. Incluso es interesante porque en el año 24, cuando todavía no se estudió la mecánica cuántica, hay un paper oscuro que se trató de olvidar, pero Niels Bohr, para explicar la mecánica cuántica, decía que la energía no se conservaba. Y en cuento corto, al año siguiente, Heisenberg demostró que sí, que si tú tomas la conservación de la energía, ahí recién podía explicar lo observable de los espectros. Pero es bien interesante esto de la conservación de la energía, es la única que ha aguantado hasta ahora, es una de las únicas leyes universales que te dice que la energía se conserva y que es calor y trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos que calor uno lo puede escribir de varias maneras, como la temperatura y la diferencia de entropía, y el trabajo uno lo puede escribir de varios tipos de trabajo. Si tienes, por ejemplo, esto, si trabajas con presión y volumen, es menos PdV. Si trabajas con fuerza, y por eso se lo pongo explícitamente, va a ser F de X, y dependiendo otras fuerzas, otros tipos de trabajo, como movimiento de átomo, va a ser el potencial químico, vas poniendo hartas cosas, pero todo esto se van poniendo cero, porque si yo trabajo a volumen constante, este va a ser cero. ¿Me entienden? Entonces voy a mostrarle la ecuación de por qué vamos a poder llegar a trabajar F por dx. Y cuando vean ver, en todos los escritos, es que esto se estudia en procesos de reversibilidad y equilibrio, que son dos cosas diferentes, y lo quiero decir hoy día. Entonces, nosotros tenemos varias maneras de escribir ecuaciones análogas, haciendo transformaciones de esta función y buscando otros parámetros, se llaman las transformadas de Legendre, o Legendre, no sé cómo se pronuncia. Pero lo interesante es que podemos ver la primera ecuación, para la gente de Zoom que no hay video, pero la primera ecuación, lo que contaba, la energía, si yo tomo en cuenta T de delta S menos P de D más F de X, y hay una energía libre de Helmholtz que se conoce como F o A, es medio complejo ponerle F, por eso aquí le pusimos F0 porque es fuerza, pero esto es Helmholtz. Pero la energía libre de Helmholtz es de F menos S de T menos P de D más F de X. Y otro tipo, otra transformada de Legendre, otra forma que uno puede mostrar esta energía libre es a través que lo hizo Gibbs, la energía libre de Gibbs, que es delta G menos S de T menos B de T más F de X. Entonces, esas son derivadas parciales. Sí, sí, y son las derivadas parciales que uno obtiene a partir de la primera ecuación. Sí, aquí estoy poniendo la ecuación final de que cuando uno ya hace toda la ordenanza de las funciones, nos quedamos con esto. Y cuando, por ejemplo, ahora dedicarme a pinzas ópticas, si yo trabajo a temperatura, volumen y presión constante, que es lo que nosotros trabajamos en pinzas ópticas, tenemos temperatura constante por un baño térmico, el volumen constante, estamos a un nivel de una molécula, y la presión constante, ¿verdad? A la presión que estamos trabajando, este parámetro se pone cero, ¿verdad? Porque el DD es cero, y la energía nos queda T delta S más F de X. Pero la energía libre de Helmholtz nos da directamente F de X, y la energía libre de Gibbs, como estos se van 0, 0, nos queda F delta X. Entonces, lo que les quiero transmitir con esto, que impresionantemente y fácilmente, cuando uno trabaja por moléculas individuales, que tiene la F y el DX, ¿verdad? Uno puede, y si trabaja en equilibrio, necesita un experimento a moléculas individuales para tener la energía. Entonces, eso es lo bonito, ¿sí? Una pregunta súper tricky, pero ¿se puede suponer temperatura constante con molécula individual? Por el baño térmico, se puede tener, y lo que nosotros estamos haciendo también, hacer un láser externo, tratamos de mantener la temperatura. Lo que hacemos, estamos haciendo hoy en día, tenemos una pinza óptica de un refrigerador, ¿sí? Tenemos la proteína en este baño térmico, y claro, hay procesos, como tú puedes pensar, claro, el delta H con situaciones de calor, pero esta disipación es tan rápida que uno puede obtenerla. Bueno, por un lado está el tema de la designación y por otro lado es qué sentido tiene la temperatura con una temperatura única. Ahí es donde la pregunta se pone más tricky. Sí, sí, sí. No, tu pregunta es súper buena, pero cuando uno toma el sistema como el todo, y la molécula en este sistema que va en el término, que vamos a tener, está esto en solución, está en una cubeta. Entonces, esta proteína en esta cubeta
está una audiencia que está bastante regular. Pero que es súper importante porque al final vamos a hablar que estos procesos, por ejemplo, de unión de sustratos, cambia la temperatura local, la energía local, y va a explicar ciertas cosas que quiero lograr. Pero sí, tu punto es totalmente aceptado y hay que tomarlo. El concepto de volumen constante no me queda tan claro, porque la proteína está sufriendo cambios conformacionales. Sí, ¿Cierto? sí. El volumen de la proteína está cambiando. El volumen de la Por lo proteína. tanto, la presión El área. importa. Sí, sí, sí. ¿Ah? Yo creo que el volumen es constante, lo que cambia es la superficie expuesta al sol. Voy a mostrarles si voy a tocar todos esos temas, porque justamente tenemos que tomar en cuenta cada uno de los parámetros al momento de realmente tratar de entender el fenómeno. Entonces, para ir avanzando en la parte del equilibrio, a temperatura y volumen constante, el delta E no nos sirve tanto porque no es muy fácil cambiar la entropía del sistema, por lo cual nosotros nos quedamos para cambiar la energía libre del sistema, la energía de Hawkins, y que son lo mismo. Ambas energías libres en piezas ópticas nos dan la misma información, teniendo en cuenta volumen, temperatura y presión constante. ¿Verdad? Entonces, tenemos estos parámetros y aquí vienen los casos de reversibilidad y equilibrio, que lo que digo, por ejemplo, yo tengo un pistón, veamos el panel de la izquierda, tengo un pistón y esto tuvo cierta velocidad, y este pistón yo lo voy moviendo con cierta velocidad, pero a tal velocidad que espero que llegue a equilibrio. Es decir, las reacciones de ida, vuelta o el sistema llega a un equilibrio que no cambia en el tiempo, pero sí de ida y vuelta va a cambiar, pero que mantiene un equilibrio en el tiempo. Entonces lo voy haciendo de manera lenta y voy llegando a nuevos equilibrios, estos equilibrios, y cuando lo libero, voy liberándolo a ciertas velocidades que me permita volver al equilibrio. Cada uno de estos movimientos es un delta T que permite volver al equilibrio y voy a llegar al estado inicial. Entonces, esto yo les estoy mostrando un ejemplo que tengo reversibilidad y un ejemplo que tengo equilibrio, las dos. ¿Entienden? Porque voy a mostrar que uno puede tener a veces reversibilidad, pero no equilibrio. Entonces, este ejemplo tiene las dos. Si lo hago lento y después vuelvo, voy a ir haciendo los nuevos equilibrios y voy a tener reversibilidad. Esto es interesante, por ejemplo, cómo lo hacemos nosotros cuando estudiamos proteínas en múltiplo, en solución, en cubeta. Uno usa un agente perturbador, temperatura, pH, lo que uno quiera. Y lo único que haces en este caso es que tú partes con tu proteína desplegada, pero no tienes una señal muy buena de la desplegada. Esto puede haber un equilibrio con tu proteína desplegada, pero la proteína desplegada puede ser muy poco en proporción con la plegada. Entonces lo único que vas haciendo es usar un agente perturbador, como hay unos bien famosos como lo vea el glutamina, que son los puentes de hidrógeno. Entonces te rompen los puentes de hidrógeno de tu proteína, o los desplazan a unirse con el glutamina. Entonces llega un punto que ahora es un cambio, pero llega a otro plató, que este plató está la proteína desplegada. Entonces lo interesante es que si tú tomas esto como 1 de desplegado, es decir, si yo tomo como la fracción desplegada 1, y esta fracción plegada 1, esto no voy a tener idea qué va a pasar porque esto nos va a dar siempre desplegado, esto siempre plegado, pero donde hay este cambio, yo puedo conocer las razones de plegado y desplegado, ¿verdad? Si conozco las razones de plegado y desplegado, yo sé que delta G es menos RT, el logaritmo de la constante equilibrio, que es lo mismo que decir la razón plegado-desplegado. Entonces puedo hacer estas razones en este rango, pero si yo quiero conocer mi delta G en ausencia del agente perturbador, lo único que hago es que extrapolo esta línea, yo obtengo el delta G en ausencia del agente perturbador. Entonces, sé mis condiciones, sé mi delta G al equilibrio en muchas moléculas. Y, ¿sí? Siempre una recta. No necesariamente. Cuando no ves recta es porque uno dice tengo dos estados. Y lo otro interesante, que también vamos a ver al final, que nunca o prácticamente nunca estas líneas son rectas, sino son pendientes.
Entonces tiene una pendiente aquí, su cambio, y otra pendiente acá. Estoy hablando del gráfico A. ¿Ya? Entonces, es recta, se dice que es recta cuando son dos estados. Es decir, cuando tienes un estado plegado y un estado desplegado. Entonces, hay varios agentes despegantes. Temperatura, ya todos lo sabemos, recebo la albúmina con una proteína. Yo puedo desplegar, que eso sería, puedo ir calentando muy lento, pero después los fríos no vuelven. Entonces, puedo tener un desplegamiento al equilibrio, pero no reversible en este caso. Presión, miren qué impresionante, la presión te puede desplegar tanto como la temperatura. El pH, estos son los huevos centenarios japoneses o chinos. De natural, esto cuidado porque esto fue hecho con metanol, así que no despliega las proteínas cada vez que y estos son interfaces, cuando uno ¿vale? Se puede desplegar. Entonces, hay muchos agentes desplegantes que si yo lo hago de manera lenta, puedo seguir la proteína y en algunos casos, si busco buffers especiales, por ejemplo, hay paper que tú puedes desplegar con temperatura de albúmina y al verificar se vuelve albúmina huevo normal porque buscaste el buffer específico para que te permita la reversibilidad. Son súper interesantes. Y otra manera de desplegar es la fuerza. Entonces yo les contaba que esto fuera de equilibrio, pero a veces tienes suerte en la cual tú puedes tener una fuerza y esta proteína ven que es rápida y tú puedes ver cómo la proteína salta de plegado, desplegado, plegado, desplegado, plegado, desplegado y esto puedes ver cómo cambia la fuerza, cómo cambia la distancia de tu proteína al plegarse, desplegarse. Pues este es un experimento que es lo mismo que esta es posición constante, por eso cambia la fuerza, pero el equivalente es que tú dejas fuerza constante y marcar cómo cambia la distancia. ¿Me entiendes? Son experimentos equivalentes, pero lo interesante es que si yo esperara que las proteínas todas fueran rápidas de plegarse y desplegarse, yo podría ver esto y tener inmediatamente, como yo les decía, el delta G directo por fuerza por desplazamiento por distancia. Pero si uno muy filosófico, pero entonces el equilibrio para una molécula no tiene sentido. Cuando esa molécula no está en equilibrio ni plegada ni desplegada, sino que el equilibrio es la observación macro en largo tiempo, de que hubo tanto tiempo plegado. Está totalmente lo correcto porque todos estos parámetros están dados por la mecánica estadística, está dado por el sistema en esa asamblea estadística. Entonces, lo que uno parte con estos sistemas de moléculas individuales es con el principio ergódico, que tú puedes ver que la población es lo mismo que una, pero en alto tiempo. Entonces, esto está totalmente de acuerdo. El equilibrio tiene que ser con muchas moléculas, con mucho tiempo, si no es difícil el equilibrio. Sí, pero al yo ya saber que tengo equilibrio, le multiplico fuerza por distancia y tengo mi delta G. Y con un experimento. Entonces, cuando tiene equilibrio. Ya, sí, pero todo tiene esta razón. Una cosa, Sí. son tan chiquitos, son muy cortos, son transiciones que tú. Sí, en algunos casos son. Sí, sí, lo mismo hace para determinar si es fluido o exacto, es que uno utiliza la exponencial y hay unos modelos que se llaman estados ocultos markovianos, entonces, lo único que uno hace en verdad es ver si tu exponencial tú la extrapola a todo el largo de la temperatura, de la velocidad, para ver si tiene un estado entre medio como que te desvía de la integral. En este caso particular no. En este caso particular se demostró que dos estados y esto es un estado muy corto, entonces no alcanzó a llegar a la. Pero sí hay casos que hay intermedio y si no los puede notar. Sí. Pero estadísticamente tú podrías esperar una evaluación. Sí. Eso se llama que tú simulas, tú haces tu exponencial y generalmente la exponencial tiene mucho más eventos a menores tiempos. Entonces vas a tener ciertos eventos que van a ser tan cortos como estos. Tú los simulas y ves si la simulación te da igual que tu sistema y cuántas veces perdiste data, si se correlaciona con cuántas veces perdiste en el experimento. Y data bastante súper bien. Y en algunos casos no, y se demuestra que es intermedio. ¿Vale? Dijiste que no es el único, sino eventos. Eventos perdidos, ya, que digo, Sí. esa es la traducción. Quizás se han perdido, pero lo conocí como Marcos Hagen eventos.
Entonces, lo interesante es una conclusión súper importante del equilibrio, que el delta A, el delta G o el delta F, ¿verdad? Es igual al trabajo en equilibrio, ¿verdad? Entonces, el trabajo promedio. Entonces, acá cuando está en equilibrio, la liberación de color no hay, porque prácticamente tú te das cuenta que está todo, el delta G es tu F por F. Entonces, es excelente sistema porque tu trabajo promedio es igual al delta G o al delta F. Entonces, otro objeto, uno puede decir, una actividad, pero va a tener importancia cuando hablemos del no equilibrio. Cuando tenemos trabajo al equilibrio con delta G, esto tiene que dar cero, porque nos estaría diciendo que no hay trabajo perdido, no hay energía perdida, que el trabajo promedio es igual al trabajo en equilibrio. ¿Ok? Pero ahora viene la parte interesante, que la mayoría de las proteínas no tenemos la suerte de esperar que veamos este salto, sino que el esperar son 3 horas de saltos y por otro lado 2 milisegundos. Entonces, veis que la proteína es estable, ¿verdad? Entonces veis que no ves nada, pero en verdad quizás a las 5 horas hubo un salto tan rápido, pero no se ve nada. Entonces, lo bueno de esto, que hoy en día existen termodinámicas que se puede utilizar de no equilibrio, y lo que nosotros tenemos es el trabajo en no equilibrio. En rojo podemos ver el gráfico C, el trabajo de desplegado, y en azul el trabajo replegado, y aquí podemos ver fuerza por distancia, cada uno de estos RIP que tenemos en el gráfico A, tenemos una distancia, va a ser un punto, y la fuerza va a ser un punto fuerza y distancia con esto de esta. Porque, ¿qué queremos? Porque tenemos el lineal por descontado, pero ya no tenemos que tener en cuenta el lineal, por lo cual vemos el RIT, el salto de tu proteína, y ahí vamos a tener solamente la información de la proteína. Porque a esa fuerza, la elasticidad del ADN es la misma, tanto pegado o desplegado, lo único que cambia aquí es la proteína. Por lo cual, ahora vamos a tener gráficos de fuerza por distancia solamente de la proteína y el trabajo de la proteína solamente. Entonces, ¿qué pasa fuera del equilibrio? Fuera del equilibrio podemos tener el fenómeno que yo me estoy moviendo más rápido que permitir el equilibrio del sistema. Entonces ahora podemos tener muy rápido, y si vuelvo muy rápido, no le di tiempo al sistema, pero lo interesante es que en este caso yo estoy fuera del equilibrio, pero es reversible, porque parto de este sistema, hago muy rápido para un lado, vuelvo muy rápido para el otro, pero después lo espero en el producto final y tengo un estado reversible, vuelvo al mismo estado inicial. Entonces, acá hay reversibilidad, pero no equilibrio. ¿Ok? Si yo hiciera esto lento, tendría reversibilidad y equilibrio. Acá hay reversibilidad, pero no equilibrio. Y hace poco, post 2000, se empezaron a dar cuenta y a darse cuenta que, por ejemplo, cuando uno hacía el experimento de pinza óptica o cuando hace este experimento que te muestro acá, el trabajo, y compara con trabajo de equilibrio, con otro experimento, te da que es diferente al trabajo al delta G. ¿Por qué? Porque el trabajo promedio ahora es mayor que el delta G. Entonces existe un trabajo promedio que es mayor que el delta G porque estamos fuera del equilibrio y este trabajo que se pierde es un trabajo de trabajo disipado. ¿Sí? Sí, súper buena pregunta. Depende de la proteína. Generalmente, mientras más grande, lo que tienes que esperar que se llegue a la especie inicial es un poco, pero esperar algo le digo 5 segundos. Estamos hablando de que tú bajas, vuelve y ya está la estructura porque va a haber el mismo desplegamiento. Y uno tira 100 nanómetros por segundo y estamos tirando, es decir, un experimento de ida y vuelta que toma 10 segundos. Entonces, y a la vuelta, milisegundos ya se tira en la forma correcta, pero hay proteínas un poquito lentas que se demoran 3 segundos y ya hay. ¿Viste? Me perdí un poco. Se puede un modelo ¿verdad? En el cual tiene Sí. ¿Qué pasa a otro estado y vuelve a ser un cuadrado? Eso está perfectamente equilibrado. Sí. Si uno pasa por diferentes estados desplegados, uno estaría perfectamente en equilibrio, pero
uno tendría que llegar a esa especie y que esa especie sea estable en el tiempo, porque uno va a estar en equilibrio. Si uno tira a cierta velocidad y yo siempre tengo los mismos ida y vuelta y los mismos procesos, siempre. Sí, lo que estoy diciendo, tú puedes estar en el equilibrio yéndote por caminos diferentes. Sí, totalmente. Pero en este caso uno ve que está fuera del equilibrio. ¿Cómo? Obviamente tiene que ir volver básicamente Sí. por lo mismo. Sí. Esa no de estar circulando. No, sí, pero por ejemplo, acá nosotros podemos volver al sistema reversible. Sí, Tengo que usar un voltaje para abrir y cerrar los canales, lo mismo que estar tirando, relajando. Sí, eso no está en equilibrio, porque cada vez que uno pone energía o fuerza, aquí se despega acá. es análogo al tirar. Sí, estoy aquí despegando con fuerza y si estuviera en equilibrio yo tendría que ver que vuelvo por el mismo camino. Tendría que quedarse en la misma fuerza y esperar a que transicione. Sí, No, o no sí. necesariamente también tú podrías tirar, despega y al volver se repliega el mismo. Pero es que al volver es que tú ya no estás en el estado de equilibrio porque le quitaste, en este caso, la presión, la tensión, la fuerza. En este caso es la Sí, pero si tú aplicas una fuerza a cierta velocidad, si el estado microscópico, si hace 100 kilómetros por segundo, pero el estado microscópico, su tau es 1 milisegundo, está en equilibrio. Si tú estás haciendo potencia constante, Sí. si estás estirando, estás estirando a razón constante, estás haciendo potencia constante, parte de esa potencia se va a ir, estirar el DNA, parte de esa potencia se va a ir en disiparse al ambiente, Sí. y parte de esa potencia se va a transformar en desplegar la proteína. Exacto. Entonces, el hecho de no equilibrio es que tú estás cambiando esto Más rápido más rápido que lo que se equilibra. que se llama el tiempo de disipación del sistema técnicamente. Sí, exacto. Exacto. Entonces, acá estamos, si nosotros tuviéramos un sistema, como dice Juan Pablo, que tuviéramos una potencia constante, uno, aunque yo tire a una cierta velocidad, va a volver por el mismo camino. Ya yo estaría diciendo que estoy en equilibrio. Pero estamos viendo que cuando yo tiro a una cierta velocidad, el sistema se repliega a otro lugar. Entonces, es bien interesante porque esto. Entonces, es bien interesante porque este trabajo disipado es un trabajo que, por ejemplo, si yo veo a un barco o veo un auto, este trabajo es enorme, muchas kilocalorías por mol, entonces está muy lejos de poder trabajar al equilibrio natural, ¿me entiendes? Yo en el auto, el trabajo que va a hacer el auto moverse no va a volver naturalmente al estado inicial, porque este trabajo disipado, el trabajo promedio que hace el auto, es muy grande con respecto al trabajo de equilibrio. Entonces el auto no se va a mover una cuadra y va a saltar de vuelta a la cuadra original. ¿Me entiendes? Pero lo interesante, y acá está, el trabajo disipado de los autos, el joule por segundo, es 110 a la 6, es decir, brutal. Pero el trabajo disipado de una proteína está en el orden de magnitud del baño térmico. Entonces es súper bonito porque en proteínas sí podría pasar que tu auto llegó allá y el baño térmico te la devuelve al estado de equilibrio sin la proteína haber hecho absolutamente nada. Entonces, porque estamos al nivel del orden de magnitud de la disipación del medio. Entonces el medio te aporta energía. ¿Cómo? Es un poco lo que le pasa a la RNA polimerasa, que está como saltando para adelante. Sí. Dice que hay lo mismo para adelante. Sí, eso es lo que estaba hablando Juan Pablo, que se entendió cómo la RNA polimerasa se funcionaba y lo que hicieron, fueron bien inteligentes, usaron la RNasa, no porque justamente. Entonces se dieron cuenta que cuando usaban RNasa, la polimerasa podía ir para adelante y para atrás. Pero cuando tenía el RNA, trataba de ir para atrás y no dejaba. Por eso solo avanzaba, porque el RNA era un tapón. Entonces usaba la energía del baño térmico, eso se llaman motores moleculares pasivos o RACH. Usan la energía del baño térmico para moverse, no hacen nada. No hacen ninguna catálisis para usar, pero usan la energía del baño térmico. O sea, lo más eficiente que puede. Es lo más eficiente que puede haber, porque, y esto lo propuso incluso Feynman en su lectura de Eso tiene que ver con el random.
Es con random walk. El random walk lo da el baño térmico. El random walk lo da el baño térmico y fue una propuesta teórica de Feynman en una simulación de física que él podía predecir que en vez de existir estos motores que no usan nada más que el baño térmico, y en la célula hay un montón. Las proteínas que permiten la translocación de un organelo a otro usan lo mismo. Se unen a las proteínas y son más grandes que el canal. Entonces no dejan que pase. ¿Cachai? Entonces, la célula usa un montón de mecanismos que se usa la energía de la célula en vez de la ATP. Pero este modelo. La ATP se tiene que estar en otra parte. No, la ATP puede usarse, por ejemplo, para cambios conformacionales, para que Eso no te da segundo principio de la termodinámica. ¿Ah? Eso no te da segundo principio de la termodinámica. ¿Podemos conversar de eso? Sí, porque el baño térmico va a dar que hay un desorden y está de orden de magnitud como tal. Pero tú estás generando Generando. una asimetría, que el motor vaya en una sola dirección. Sí, sí. Y esa simetría Tiene que haber un motor que también y lo que está haciendo, por otro lado, está generando RNA, por ejemplo. Está Lo que busca la polimerasa en ese caso es como que la energía química no se transformó en movimiento, sino que en algo que impide que pueda ir al que es el RNA antiformal. Ya, ok. Sí, pero entiendo. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, lo que les digo, puede ser que tú te moviste, pero ahora estos saltos energéticos están dados por el baño térmico. Entonces, interesante porque quizás haya algo en lo cual tú puedas sacar esa aire por el baño térmico. ¿Me entienden? Sí. Entonces son como saltos, o sea, de los cuantos de saltos. Sí, sí. Pues energética, ahí. Pero no hay como una transición, sino que salta de una a otra. No, te estoy mostrando a nivel molecular, pero uno lo ve suave en el trabajo en el que estamos, tú ya lo ves, no ves como saltos de uno a otro, sino ves el histograma que se ensancha un poquito. Lo voy a explicar. Bueno, y un compadre, hace menos de 10 años, Jasinski, entonces lo que estoy diciendo es que tú vas para acá y tú no necesitas usar energía más que el baño térmico y te salta para acá y te llega a un estado nuevo de equilibrio. ¿Ok? Entonces hay un compadre en el año 2006, Jasinski, y Mateo en 1997, encontró una igualdad del equilibrio contra el no equilibrio. Y la sacó bajo la manga, la presentó en un paper, y esta hoy en día es uno de los papers más citados del mundo, porque te permite, él descubrió que si tú tienes el promedio de la exponencial menos beta o un partido que habité por el trabajo no reversible, es igual a menos beta por delta G o delta F al equilibrio. Y esto lo determinó y se ha demostrado todo. Y entonces, si tú haces este programa que me pregunto de salto cuántico, es porque el exponencial que va a dar más peso a esta parte, el promedio se va a bajar. Dice que ha funcionado en cuántica, ha funcionado en todos los procesos. Lo único sí, que el trabajo disipado tiene que ser del orden de magnitud del baño térmico, para que aparezca la contribución del baño. Entonces, en proteínas se ha demostrado motores moleculares pequeños, en canales iónicos, les voy a mostrar un ejemplo, se demostró que así funcionó perfecto. Ahora los canales iónicos tú necesitas un experimento de voltaje para un lado y para el otro, sacas la curva, sacas el trabajo que hiciste, y les voy a mostrar que es un trabajo publicado de un grupo que estuvo así que metió, y pueden determinar el trabajo realizado al equilibrio de un canal iónico funcionando extremadamente fuera del equilibrio. Entonces, estuve un año estudiando esto para entender de dónde lo sacó, y me da ¿Cuáles son las unidades de la abscisa? no, en este caso probabilidad. No, de la abscisa. Trabajo, sí, puede ser cualquiera. El trabajo que KT puede ser local por mol, de cualquier unidad de trabajo. Nosotros hacemos piconewton por nanómetro. Bueno, para hacer cuento corto, me traté de ver, porque sentía el problema de la bioquímica, entonces dije, no, esto tiene que ir a algún lado, es decir, es mi conocimiento bioquímico el que no me permite. Me empecé a ir a los papers, buscar, y no pillaba el paper original de los sacó, como que el primer paper lo sacó bajo la mano. Después, un poco medio con vergüenza, le preguntó a un amigo físico, tampoco sabía que trabajaba en equilibrio,
Entonces dije, Pablo, lo voy a escribir ahí así, voy a sacar esta cuestión. Y bueno, me responde y me dice, justamente él lo encontró porque estaba haciendo realmente simulaciones moleculares numéricas en que envolvía un gas, una partícula dentro de una caja, lo que había mostrado, y él encontró en un momento que algo se le hacía en un gráfico logarítmico que dio una línea recta. Y él estaba trabajando con entropía. Y después se dio cuenta que tratando de entender esta línea recta, encontró esta relación, que siempre le daba este pendiente, era este sistema. Yo le dije, oye, cuéntame qué fue lo que graficaste, porque para este loco se va a ganar el premio del puesto, porque ya este teorema lo está usando todo en física, plasmas, toda la física. Entonces él me dice, no, se me perdió el cuaderno. Y le dije, no, a las 6 meses le escribo para que lo porque hizo su función, dio la linealidad y no se acuerda qué hizo. Entonces, él fue a una charla Berkeley, y esta era más famosa, y estaba en esa charla Crookes, y este es el que ocupa prácticamente todo el equilibrio, y Crookes se dio cuenta de algo. Crookes se dio cuenta de algo y dijo, pero si este compadre dice que este es el equilibrio, entonces si yo transformo probabilidades, entonces donde la probabilidad esta y esta se me hace 1, si yo despejo esto, el punto donde la probabilidad de unfolding o refolding o la probabilidad de cross forward y revés, donde se unen, va a ser el punto al cual es el equilibrio. Entonces ahora es súper fácil porque tú haces experimento en esa óptica y tienes tu histograma de unfolding y tienes tu histograma de refolding y donde se cruzan es tu desplaje al equilibrio. Si tú despejas esto, pones esto 1 donde se iguala al equilibrio, date cuenta, el delta G es igual al trabajo. Entonces ahora necesitas un experimento con al menos 50 viajes al no equilibrio y te da el delta G al equilibrio. ¿Ok? Y después, antes incluso del año 76, todo esto que estoy diciendo el 2000, una persona que nos dijo que era termodinámica al no equilibrio, Bennett, Charles Bennett, que ahora es el capo de los computadores cuánticos, el compadre haciendo simulaciones llegó a lo mismo, pero lo ocupó para simulaciones. Por eso no lo consideran como que él descubrió esto, porque él lo hacía una aplicación tecnológica sin decir que había llegado al teorema, pero llegó a lo mismo. Miren, él partía de esta igualdad simplemente porque quería, para él era una aproximación, no era el teorema del no equilibrio. Él encontró esta aproximación y la cosa cuento corto que deriva una ecuación que donde se cruza la pendiente del trabajo con el minimiza esto con un multiplicador de Lagrange, tú minimizas una ecuación y te da donde el mínimo de esta ecuación es donde está el equilibrio. Y esta la gente lo ocupa mucho en simulaciones moleculares para llegar más rápido al delta G. Y el Jasinski se dio cuenta que lo que estaba haciendo él, 30 años atrás, del paper de Jasinski, era lo mismo que él había llegado por termodinámica al no equilibrio. Entonces hay varios métodos que tú puedes llegar al no equilibrio. Entonces, acá tenemos el método de Jasinski, que no necesita binding en directo, hacer histogramas, no necesita hacer histogramas porque solamente transforma la ecuación que le mostré. No necesita la data forward y reverse, es decir, tú puedes determinar el taller teniendo incluso irreversibilidad, porque si partes desplegado y llega un desplegado, pero tiene que ser el mismo desplegado, y después vuelve y el sistema es irreversible, igual vas a tener el delta G. Entonces ya es increíble, porque la gente de física lo ocupa para todo, ya no necesitas ni preocuparte que el sistema sea reversible. Y si tú partes de un estado y llegas a otro, te va a dar el delta G. Pero el único problema del Jasinski es que el tiempo de convergencia, es decir, cuánta data para hacerlo del código necesitas para llegar a convergencia a la data, necesitas al menos unos 100 tirajes. En verdad 100 tirajes son 10 minutos, pero bueno, es mucho. Entonces, pero necesitas 100 tirajes, en cambio Crookes, ya que si están viendo algo que parece un histograma, con 30 tirajes o 20, lo puedes cruzar. Con Crookes lo tiene. El único problema es que Crookes sí necesitas tener unfolding y refolding, porque tiene los dos lados del histograma. Y VAR también, necesitas tener los dos, y VAR es mucho más rápido, porque no necesitas hacer el histograma. VAR necesita cambiar tus datos en esta ecuación, y ya con 20 puntos, ya obtienes tu delta G, y súper rápido. ¿Okay?
Entonces, ¿qué ocupa la gente en pinzas ópticas? Prácticamente todos ocupamos crux, porque es rápido, porque es robusto y porque da la data en múltiplo, ¿ok? En bajo. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo con una proteína. Quisimos computar todos los métodos. Si uno va a los papers de pinzas ópticas, el 98% de los papers, y hay como 50 papers en total que usan el teorema, todos usan Crux Substitution Theorem, CFT. Y a mí me empezó a llamar la atención, ¿por qué no comparan con nosotros si son equivalentes matemáticamente, físicamente y mecánica estadísticamente? Es lo mismo. Entonces, nos pusimos como tarea con una colega, María Rivera, que ahora está en Canadá, con ella se hizo control. Con ella lo que hicimos fue decir, bueno, hagamos esto incluso con pinzas ópticas que podemos cambiar la temperatura para hacer termodinámica y determinar el delta CT y todos los parámetros. Entonces, dijimos, probemos todos los métodos con esta proteína, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos la pinza óptica, ¿verdad? Vimos el desplegamiento, lo que les he explicado, determinamos el delta X, el de vuelta, y ocupamos todos los métodos. Acá, Flux Substitution Theorem, que todos los papers lo tienen, bien, digamos 500 veces en vez de 100, porque parece que ya sí, digamos, empieza a ser bueno en 100, entonces para que nadie nos diga nada, 500, y otra en una temperatura que damos 800 veces. Así que estamos, pero nos da 12,2 kilocalorías por mol, bien, probamos Jarzynski, que acá va a estar inmediatamente el problema. Usando Jarzynski, cuando vemos el unfolding, nos da 7,5 kilocalorías por mol. Y cuando vemos el refolding, nos da 16,5 kilocalorías por mol. Están bien el error está sacado por Gustav, es decir, está determinado perfectamente para ver cuánto tenemos de error, si estamos dentro, si el problema es el error o no. No, son completamente diferentes el unfolding y el refolding. Entonces, primero decimos, bueno, será algo específico de esta proteína, puede pasar como un intermediario, bueno, puede pasar, y como en estos modelos no vemos intermediario, bueno, no se ve el intermediario porque estos son promedios, entonces nos estamos saltando y probamos Bennett, que también ve el promedio y nos da igual que el Crux. Y hay muchos papers en proteínas que usan Crux y Bennett y da lo mismo. Entonces, cuando la gente dijo, ya, uso Crux y Bennett, estoy bien, feliz. Pero ahora, viste, partimos y estamos viendo que Jarzynski nos da diferente. Entonces, Jarzynski es el que tú obtienes delta F, que es del equilibrio a partir de trabajo al no trabajo, ya sea de la ida o de la vuelta. Exacto. Y Crux es B donde se cruzan las dos. Exacto. Exacto. Y esas entonces son las dos de Jarzynski. Estas son las dos de Jarzynski porque es ida y vuelta. Y comparado con la medida de Crux, está súper lejos. O sea, 12, ese es donde se cruzan las dos. Esta donde se cruzan las dos. Y la otra está como, o sea, esa está como casi justo al medio. Y no exactamente al medio, pero sí, va por ahí. Sí. Y ven que usa el mismo principio de ver promedio, no ver por un lado al otro, sino ver los dos lados. Al fondo y refondo da lo mismo que Cruz. Dentro de ¿sí? No, también te debes recordar que es el 12 no es promedio. No, pero no nos quedemos eso porque no siempre da el promedio. Lo voy a mostrar. Ya. Entonces, y hay otro método que hizo Bennett, el mismo en el año 76, él dijo, ya, tenemos el histograma, y él dio era que él tenía un reset. Si ustedes quieren saber si no hay intermediarios, transforma esta frecuencia, la probabilidad del logaritmo, ¿ok? Y por termodinámica, la diferencia entre los dos logaritmos, el gráfico de logaritmo partido en trabajo, la diferencia que tiene que dar el delta G. Bien, si hay un intermediario o el mezcleo está malo, falta datos, y bla bla, o dio varios datos, está. Entonces nosotros hicimos esto con el MJ, y tarán, este es de desplegamiento rojo, este es de replegamiento, estamos llevando al logaritmo la probabilidad que le mostramos. Y la diferencia, que debiera ser igual, el delta G o el delta A Helmholtz, debiera ser el mismo, nos da que hay una desviación. Y no una desviación random, una desviación siempre para un mismo lado, como si existiera una estructura oculta
que existe ahí que tuviéramos que restarla para que esté. Entonces, cuento corto, estamos viendo, y ahora entiendo por qué no hay un cual que se llama un consistency check, un chequeo de consistencia, que todos los estudios de dinámica molecular te lo piden cuando quieren mostrar que estás en sistemas no equilibrio, pero que estás midiendo el delta G correcto, pero nadie en PISA lo hacía. Yo ahora entiendo porque el delta G nos daba re bien con Crux, pero si empiezo a ver lo otro me da mal, ¿entienden? Entonces uno me preguntará, bueno, esto de esta proteína en particular, en resumen, claro, esto lo decía como resumió súper bien el Juan Pablo, que así que te apoya hacia un lado para otro. Cruz necesitáis las dos, este necesitáis las dos, y ven el overlapping necesitáis las dos. Y cuando esto está correcto, te da el mismo para un lado y para otro, y cuando esto está correcto, la diferencia cuando transformáis esto en logaritmo, te da que el delta G es la diferencia entre estas dos. ¿Ven? Donde solapa es la diferencia. Y en pinzas estaba dando siempre este igual a este, y todos los autores se quedaban con eso. Y todos felices, claro, porque también esto corresponde a lo que uno tiene en múltiple. Pero le voy a decir por qué la lógica, porque múltiple está en el equilibrio que estaban hablando ustedes. Entonces, hicimos todas las temperaturas para ver si era algo en particular, algo de esta temperatura en todas. Miren, el delta G de Jasinski para un Founding, todas totalmente diferentes para el Founding. Pero el par y el Bennett, el par, el Bennett acepta pressure, y el Crux nos da lo mismo. Y el bond, que es el Bennett overlapping method, que es el que estoy mostrando acá, que voy a llamar ahora bond, ni uno converge. Y veamos acá. Ni uno converge. Pero, ¿cómo se tendría que convertirá? Que no hay. Que esto es lineal, es paralelo. La recta entre estas dos, el verde es paralelo. Correcto. Porque aquí te da toda la recta, es paralelo. Disculpen, el verde es la recta. Claro, claro. Entonces, pero bueno, ustedes me dirán, es una proteína, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Le escribimos a todos los autores, me mandan su otra cruda, voy a mostrar. Entonces, para demostrar un poco qué pasa con estas proteínas, voy a volver ahí, y ya el tiempo corto. Ni una da. Y si nos vamos a BOM, todas dan mal, y todas tienen la misma desviación. Entonces, súper interesante, porque es algo universal. La desviación es la misma para todas las proteínas y no solamente para proteínas, también plegamientos. El oligotaxano es como un azúcar que se pliega y este azúcar que se pliega tiene el mismo problema. Entonces hay un intermediario universal del plegamiento y lo interesante es que si tú vas a algo que no es plegamiento, lo que iba a mostrar del canal iónico, hay un canal iónico plegado sensible. Entonces, ¿qué hago yo con este canal iónico? Este canal iónico de Chinchacoli se hizo un patch clamp en el cual se cambiaba la corriente, que el camino de ida es diferente al camino de vuelta, pero lo interesante es que en el canal que no hay pegamiento, todo calza perfecto. Es decir, no es un problema de teoría, es un problema nuestro de no entender las proteínas. Y si te vaya con, mira, derechito. O sea, por mencionar algo, o volver a lo que acabas de decir, cuando tú ves aquí un canal, precisamente él lo que está haciendo es lo que fue diseñado para hacer, que abrir o cerrarse. Sí. Y eso es diferente a estirar una No. proteína y cerrar. No, te cuento que ya, voy a hablar. Entonces, lo que quiero terminar es decir, la súper quiero que dicen, pero te voy a explicar qué es lo que quiero que pase acá. Voy a ir aquí. Entonces, eso es. Entonces, todas las proteínas tienen, ¿cómo llegamos a este intermediario universal? Y esto es lo que estamos viendo que si uno además, disculpe, esto es una charla completa cinético, uno puede llegar lo mismo cinéticamente, pasa lo mismo. Si uno empieza a estudiar no termodinámicamente, hicimos el estudio anterior cinético, también me dije para un lado, la cinética va para el otro, y la distancia del estado de transición, que debiera dar la suma del pegado al despegado, siempre nos daba más corto. Entonces nos estaba dando la distancia del estado de transición, que desde aquí al estado de transición, y la vuelta nos daba la distancia del intermediario, porque estamos volviendo del intermediario. Entonces se concuerda termodinámicamente con cinéticamente la presencia de intermediario. Ahora me preguntarán, al equilibrio yo les conté que veíamos que se plegaba y se despegaba el equilibrio, ¿se acuerdan? Nunca en un experimento, si ustedes buscan todo el experimento de la literatura, da el largo completo de la proteína.
o dar largo completo del ADN. Entonces siempre decíamos, estamos perdiendo algo, o no lo tomamos en cuenta, ¿no? Es porque cuando estamos en el equilibrio, realmente estamos saltando de aquí para allá. Porque esta especie de equilibrio, entonces estoy partiendo del plegado, genero fuerza, llego al desplegado, pero vuelvo a este intermediario universal, y si llego y este intermediario universal a la vez es súper elástico. Porque, les puedo explicar, pero esto cinéticamente vimos que la distancia de estado de transición de este intermediario es muy larga, muy grande, muy elástico. Entonces, tú no lo puedes diferenciar porque es mucho más elástico que el estado desplegado. Entonces, es tan contraintuitivo que yo diría que realmente para hacer una función o una ecuación termodinámica, para entender el apegamiento de cualquier cosa, el estado desplegado no es el más de constructiva configuracional. El que tiene la mayor estructura configuracional es este, que es mucho más elástico, y no es porque se lo estoy diciendo, porque yo creo que todos los datos termodinámicos y cinéticos que nos están diciendo esto son los observables. O sea, lo único que yo tengo de estos observables que me calza es que este intermediario es un intermediario elástico, el cual tiene una alta entropía configuracional. Este embudo que muestra, es decir, partiría medio chico, agranda y se vuelve chico nuevamente. ¿Entiendes? Entonces el canal iónico quizás existe un estiramiento, pero hace este rápido. Entonces yo podría explicar que estaría de equilibrio porque el canal iónico despega una parte local, pero no se explica completa. Está ahí en estos niveles intermediarios. Entonces esa es la explicación. Y por ejemplo, una tontera, pero ayer estábamos haciendo pizza y la gente decía, oye, hay que amasar toda la pizza porque sueltas el gluten, una proteína. Falso, porque así fuerza mecánica para llegar a este estado elástico, mecánico, porque está llegando a este estado con una energía cinética. Bueno, ese modelo lo presentamos y lo están creyendo harto, les gustó porque es todo dato, no hay nada aquí que le esté mostrando de este modelo o de esto. La única diferencia de este con este que no lo podemos diferenciar es que este es un modelo que propuso hace años para ADN. Félix Pintor, en el cual él dice que existe un condensation plateau, que realmente el ADN cuando tú lo estás replegando empieza a replegarse de a poco, pero lo que nosotros estamos poniendo en verdad que no, que tú cuando estás desplegando llega una fuerza que se pliega a una estructura bien elástica y después se pliega el plegado. Por eso es tan difícil de diferenciar, porque tú puedes tirar esto prácticamente del plegado al desplegado, es decir, la interacción que te queda la alfa hélice se ha demostrado que son extremadamente elásticas. La manera que podríamos comprobar esto es si teníamos algún estudio de estructura secundaria. Mi predicción sería que este modelo, cuando yo estoy en pinzas, aquí yo vería siempre la misma cantidad de estructura secundaria, porque no lo circular. Y acá esto nos diría que va cambiando la cantidad de estructura secundaria. Miren qué bonito, y después tomamos la NJ y vimos todas las datas y podemos ver que hace un poco como esta vueltita. Puede ser, entonces, yo estoy entendiendo lo del intermediario. Sí. Que en el fondo, cuando tú mides el trabajo de repliegue, es porque hubo una transición. En el fondo, a medida que tú estás relajando, la proteína que estaba estirada se empezó a plegar, pero Como a está la vista, claro, a la vista está desplegada, pero realmente no es el mismo estado de totalmente desplegado. Entonces, es como que se perdió una medida del trabajo hasta que la cuestión se colapsa de nuevo. Hasta que vaya muy abajo para que se colapsa este trabajo. Esa diferencia es más pequeñita por todo lo que se hizo invisible. Sí, y si hacemos los Jarzynski, el perfil de energía nos da. El perfil de energía, si yo saco el delta G de aquí para acá, me da mucho más grande siempre el delta G de refolding, 28, 20 tantos, que el de la folding, porque el de la folding sería el que nosotros llamamos el de la folding, el pegado desplegado, porque con fuerza el intermediario bajaría, entonces salta de un viaje, pero la vuelta la trabaja acá, y después va a ir, por eso te da esto te da este estado. Y es fantástico porque te explica los motores moleculares, te explica los canales que sí había cambios conformacionales, pero nadie lo pilla porque está buscando el cambio conformacional grande, pero no, es intermedio elástico. Entonces, por eso la gente también que trabaja en combinados sensibles no la ha pillado el intermediario que por qué se transforma
porque es mismo distancia entre cuestiones, porque es la misma distancia. Puede seguir viendo la misma distancia con otra estructura. Entonces, por eso nadie lo ha pillado por ningún lado. Pero ahora hay una manera súper fácil. Cumplir esa cosa con esto. Con eso era para. Entonces, yo puedo percibir varias cosas. Entonces, si yo te digo que este intermedio existe, si me voy a los papers anteriores de pinzas ópticas, tendría que empezar a ver una desviación del Wolfram China a baja fuerza, ¿verdad? Me voy a todos los papers y miren, a Wolfram China a baja fuerza se empieza a desviar. El Wolfram China con los puntitos se desvía hacia baja fuerza. Puntito se desvía. En todos los papers, y nadie lo ha notado, porque al principio parte con poca desviación, por lo que dice Juan Pablo, que hace muy parecido, pero sí se empieza a desviar. Y lo bonito es que esta desviación en todas partes alrededor de 10 piconewtons. Y llega esta desviación a casi cero fuerza. Entonces, muchos de nuestros procesos celulares, nuestras proteínas, estarían realmente en este intermediario funcional. Porque toda la chip force que existe en la célula, donde estamos súper colapsados, crowding que le llaman achordonado, entonces realmente estaría en este estado. O la catálisis. Lo que estoy proponiendo es que la catálisis da energía para llegar a este estado intermediario, con energía catalítica. Entonces, bueno, la conclusión es que tenemos este intermedio universal, que muchas cosas que creíamos que era de este desplegado, falsas, no, salta de este intermediario universal. Este canal que les digo es este intermediario universal, pero también nosotros podemos llegar al desplegado completo, si seguimos desplegando con fuerza o con mucho cloro dañino, y esta estructura, la estructura de cristal, muchas veces no va a ser la que está haciendo la función. Entonces, yo quería contarles hoy día que estamos proponiendo este intermediario universal con data, que podría explicar muchas cosas que antes en la literatura no se explicaban, y lo bonito es que nos llegó gracias a los datos, no al revés, no como que hicimos un modelo de los datos, sino que se nos casa con todo. Y si se explica, puede ser bien interesante. Ya que en el colaboratorio, principalmente este trabajo. Entonces, esencialmente, sección I y U, en equilibrio con respecto entre I y F. A alta fuerza, sí. No, sí, el mejor dibujo es este. Este dibujo es un poquito más. Lo que estamos viendo. Este delta G nos da siempre que es más grande. Desde aquí hasta aquí, cuando volvemos nos da que siempre es más grande, nos da alrededor de 20. Pero ¿Cuál cuando es la diferencia entre el tajín intermedio y el de la derecha? la recta entre este va a ser, por ejemplo, podemos sacar el delta G de desplegamiento, es decir, el delta G que nosotros conocemos que tenemos que dar equilibrio, va a ser desde el desplegado hasta el desplegado. Porque cuando agregamos fuerza va a saltar de un lado a otro. Entonces, el que nosotros, este es el que realmente nosotros es la diferencia entre este y este. Este de este. El del intermediario es un poco mayor. Sí, pero te estoy diciendo que la reacción de la derecha está en equilibrio con respecto a la reacción de la izquierda. Sí, pero el delta G, hay una barrera energética. Y en la recta, por ejemplo, acá serían 20 kilocalorías por mol. Acá serían 8 kilocalorías por mol. Lo que usted está diciendo, ese delta no está en equilibrio. También hay una diferencia, hay una barrera energética. Acá hay 11 kilocalorías por mol. Acá hay 6 kilocalorías por mol. Yo digo porque a medida que aumenta la temperatura, puede dependiendo del calor específico de la proteína. Pero hay una barrera. No es que esté sin barrera. Acá también hay una barrera y no está en equilibrio. Este es un poquito más abajo, lo que hemos visto por la lado. Esa reacción de la derecha debe ser mucho más rápida que la reacción. Sí. A alta fuerza. Sí, exacto. A alta fuerza, como lo que pasa aquí con fuerza, es fuerza por distancia. Entonces, si uno graficara el gráfico de fuerza, una pendiente hacia abajo. Entonces, esto va bajando, baja este mucho más rápido de lo que baja este. Si tú hubieras ver todas las cosas, o sea, en los saltos cuadrados, Sí. o sea, tú tendrías un salto bien claro, Sí. ¿verdad? Esa reacción y esa, después tendríamos un burst, entonces ahora. Sí, y eso se ve a veces ciertas proteínas, cuando uno vuelve, hace un hopping que le llamamos y después repite. Pero la gente dice, bueno, me trago un intermediario, pero no ahora estamos tomando en cuenta que puede ser exacto. Sí, es mucho más rápida esto de acá para allá. Sí, no realmente.
extremadamente más rápido, que es más rápido que el valor del equipo. ¿Sí? O sea, sí. Más o menos como que si uso Yarcis, Keys y Blue, yo podría entonces explorar, digamos, energéticamente Completo. cualquier tipo de intermediario que hubiera en la ruta más Cualquiera. de holding y holding con la Total. Entonces, gracias a Cisco nos dimos cuenta que íbamos de acá a acá y de acá a acá. Y Cruz, lo bonito que este es el delta G real serie. El delta G de Yarcis tiene holding, el delta G real que llamamos nosotros desplegado. Pero el que tú ves en múltiplo es el que mezcla las dos especies, todas las especies. O sea, no es un promedio porque en realidad las diferentes proteínas tienen distintos caminos de Sí. refolding. Sí. Si uno supone que es un promedio, uno pierde información acerca de dónde se encuentra más o menos. Exacto. Y nos da el crux, nos da porque están tomando todas las especies. Entonces es súper interesante porque así, pero hago un statement, parece, que todos los delta G que están en la literatura de plegamiento están errados. Todos. Perdón, todos los medios de esta cuestión. Todos los medios BALC, porque el BALC está tomando como dos especies, no sería dos especies, te estaría dando el promedio. Nos da el crux. Entonces están todos errados porque estamos todos. Así de particular. A mí me vuela la mente, digamos, si lo vemos por en Arrhenius, digamos, en el elemento de transición de arriba a la barrera, digamos, y en la simbología, que es como lo más del libro, como que se ha estudiado, como que está muy de moda esto de los complejos de transición para buscar inhibidores Sí. en enzimas, y como Sí. que la tendencia es que estos intermediarios tendrían como una cadena bajísima, Sí. muy baja. Sí, Entonces, me da la impresión Claro. me da la impresión que esto puede ir como la parte como para entender, digamos. Yo te diría que Puede este ser es funcional, por eso no siempre te resulta, porque cuando tú encontrás estos intermediarios, es que tuviste suerte de encontrarte este intermediario funcional. Lo que estoy tratando de decir, si es correcto, primero que todos los delta G en la literatura están, no es que malo, están en el promedio de diferentes especies. No es que esté malo, es que no te está diciendo lo que tú estás diciendo. La medición es rigurosa. ¿Ah? No fue rigurosa. No, la medición es rigurosísima. No. Lo que estoy diciendo es que la medición es rigurosa y el delta G te da bacán porque es lo que te permite, pero es un equilibrio entre más de una especie intermediaria que siempre va a existir. Entonces, tiene más estado, ¿no? Tiene más estado. Pero si trata de explicar por qué un sistema con dos estados y no tiene dos estados va a estar mal. Pero yo estoy un poco perdido. Sí, justamente, sí, tiene más estados, pero esos estados son totalmente efímeros, o sea, no contribuyen a la fracción total entre el FOD, entre el pegado y el desplegado. Sí. Son de una fracción muy pequeña. Sí, pero si yo lograra, por ejemplo, ponerme, como te contaba, 5 picos voy a ver que mi proteína va a saltar del desplegado al intermediario. Entonces, si tú tuvieras un proceso fisiológico que está a 2 picos tu proteína va a estar saltando al equilibrio, no al desplegado total, va a estar saltando este intermediario, no va a llegar hasta el final, nunca. A ver, mi punto es que a lo mejor no estoy entendiendo bien el sistema, pero si tú tuvieras, a ver, tú pesas, digamos, mide la proporción de cada uno de los dos estados final e inicial, eso te da el tarjeta. Sí. Eso es final, Sí, digamos, sí. eso es la manera más precisa de decirlo. Sí. Ahora, lo que tú hacerlo, lo que es el delta G medido, estirando y soltando, con un delta G que tiene que ver con las proporciones de los dos, en este caso, los dos estados finales de la reacción. Sí. ¿Ya? Entonces, tú dices, eso está mal, está mal. No, está perfecto. Pero lo que pasa es que si tú haces en pinzas ópticas al equilibrio, estás a baja fuerza, no estás llegando a la especie final. Entonces, el delta que te está dando, en verdad, al equilibrio, cuando tú esperas años y te salte para ir para acá, estás saltando hasta otra especie porque acá hay una barrera grande. ¿Me entiendes? Entonces, esto tú estás viendo cuando le generas fuerza, estás viendo de aquí a acá. Cuando le generas más fuerza o más grupo aluminio o lo que sea, tú ahí empiezas a bajar más la barrera y vas a llegar acá. Entonces, ¿qué pasa en pinzas? Que tú, como estás, tiras por una parte y llegas a esta especie, pero a la vuelta, cuando volviste, pasaste por esta especie,
porque como estaba más fácil la barrera por el otro lado, estaba más pequeña, que es más chica, como decía el profe La Torre, entonces saltas muy rápido. Pero en solución, digamos, el sistema de solución de problemas solito, Sí. tú no sabes si va a pasar por eso. No, en solución si va a estar afectado por lo mismo que hicimos, que va a ser un equilibrio, si este claro, existe a una cierta concentración de glucosa al niño, va a tener que, va a estar pegado, puede pasar por intermediario, pero la cosa es que este intermediario, como justo planteó el profesor, y van a entender la pregunta, es extremadamente rápido. Entonces, va a existir en equilibrio, pero se te va a perder para un lado o para el otro. Pero si llegas a una fuerza tal, puedes mantenerlo constante, porque también lo que vimos, como te contaba, que tenemos este intermediario súper elástico. Entonces, este intermediario vive muy bien entre 5 picos por ejemplo, 2 picos hasta 10 picos. Este intermediario vive. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros volvemos la pinza óptica, todo el tiempo de vuelta a este intermediario es el intermediario, desde 10 picos hasta más abajo es este intermediario. Pero es tan elástico que parece que es un fold. Pero energéticamente no es un fold porque lo vimos. Podría ser un intermediario o mucho, Sí, muchos. Pues, Muchos que tenemos que. Lo que pasa es que cada vez se puede devolver con un camino chico. sí, pero hemos visto que no es tanto así. Por ejemplo, el camino de vuelta generalmente siempre es el mismo. Sí, estamos bien. Sí. Muy útil. Entonces, yo puedo utilizar agentes de reforma, por ejemplo, arginina, y yo podría entonces cambiar, digamos, como esa pendiente en la transición interfolding y folding. Sí, por ejemplo, gente hace mutante, lo que decimos, hace mutante, y lo que uno cree, uno siempre juega que ha escuchado los feed values por el entrenamiento. Entonces, la gente habla de feed values que tú estás cambiando el estado de transición. Yo estoy diciendo que esto es más práctico, hay un intermediario real. El estado de transición es como una cosa teórica. Esto yo te estoy diciendo que realmente los feed values tú estás cambiando el estado intermediario. El real, lo podía tratar incluso si Yo lo pensaba si hay como una curva de calificación con distintas concentraciones que yo podría entonces resolver mejor eso. Esa, y por ejemplo, nosotros creemos que Camila encontró una proteína que se fue con una proteína que no existe en la naturaleza, se llama TOC7, podemos ver un intermediario que lo fijamos. Entonces, estamos pensando que puede ser realmente este intermediario, porque es más cortito, tiene todas las características. Entonces, ¿por qué aparece lo de la Camila? Porque es una proteína no que la evolución no tuvo el peso. Entonces, podemos separar dos cosas. Sí. No, caso con toxina se podría ver una cadena de porcentada. Sí, una muy buena pregunta. Totalmente, porque así que sí, se puede, pero a nivel de molécula individual. Obviamente, si leí el binding, y así que se ha un montón para binding, totalmente. Porque puede que haya una sola forma de unión o de forma. Totalmente, tendría que hacerlo porque así, y hacer con fuerza, lo que te permita ver fuerza. No te recomiendo si te pones con fluorescencia porque yo creo que estamos viendo que el intermediario es muy largo. Entonces se parece mucho al del pegado. Entonces no lo vayas a resolver. Sí, y comparar, nosotros los datos de calificación. Sí, porque los de calorimetría eran muy parecidos a los del taqué con respecto a, entonces calorimetría también te están metiendo todas estas especies. O sea, se ve varios métodos. Sí, y alguien me dijo cuando mandamos el review, uno de los revisores o revisora, dijo, oye, qué interesante porque en calorimetría y en algoritmo nunca entendíamos por qué antes de la transición había pendientes. ¿Me entiendes? Antes yo le mostré este gráfico que pasa el plegado, salta el desplegado y hay el plegado también es una pendiente. Si tú te vas a los gráficos, uno tiene que hacer la corrección por la pendiente inicial. Entonces ella me decía, oye, esto explicaría las pendientes iniciales de la bibliometría porque tenían diferentes intermediarios. Ahí veía la contribución del intermediario. Y esto se correlaciona con esta cosa de convocación molecular. O sea, la energía se lo medio, el intermediario casi final, y se conoce la función. Sí. Ella quiere hacer su postdoctorado en priones y exacto, porque esto explicaría que el prión nosotros viviríamos con el intermediario en nuestro cerebro por 120 años la cinética, o 100, y te cambia el malo porque su cinética es muy lenta. Entonces, si medís los supositores de enfermedades neurodegenerativas, explicaríamos porque súper contributivo. Nuestro cerebro
vive con el intermediario. Y el intermediario cambia un poco el fine-tuning, nosotros necesitamos mantener la estable del sistema. Y lo otro es que la cinética es lenta. Entonces, la predicción que estamos haciendo es que el prion, su cinética sería 80 años. ¿Me entendí? O si te comió un prion, te baja a 2 meses. Pero, o si tenía una mutación, esos mutantes, porque la mutante estaría más rápido que llegar al plegado real. Entonces, estamos viviendo con proteínas que vivimos en este intermediario porque la evolución lo llevó de tal manera que si vuelves al real, a la figura de cristal, hay que enfermar. Claro, pero esto es contraintuitivo, pero no te ¿cachai? Vivimos la trampa cinética. Vivimos ahí las proteínas en una trampa cinética. Estaríamos viviendo en el intermediario. Ese es el modelo que estamos proponiendo buscando. ¿Ah? Muy bien. Muchas gracias. Ahora, disculpa que me pasé.